Voy a transmitir en Facebook. Ese se demora un poquito más. Sí. Muy buenas tardes a todos. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad del Instituto Politécnico Nacional reitera su agradecimiento por la presencia virtual de todos ustedes en este evento con motivo del primer Foro Politécnico de Energía y Movilidad. Para nuestra tercera ponencia en este día, tenemos el placer de contar con la participación del ingeniero Moisés López Cantú, y previo a dar inicio a su ponencia me permitiré leer una breve semblanza del ingeniero. Con el tema movilidad eléctrica en México, política pública o mercado, el doctor Moisés López Cantú fungió como director en sistemas urbanos de transporte, fungió como coordinador de proyectos coordinador de proyectos estratégicos en el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, CETIV, fungió como director de transporte para la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, AET. Fue secretario técnico de Planeación Sectorial encargado en la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano, Gobierno del Estado de Nuevo León. Y asimismo en la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León fue director de Evaluación y Movilidad. En la CEDUOP del Gobierno del Estado de Nuevo León fue director del grupo de proyectos, y para Cal y Mayor y Asociados SC, de donde es socio, fungió como director de la sucursal en Venezuela. Y así es como le cedemos la palabra al doctor Moisés López Cantú. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Muy buenas tardes a todos. Me encanta estar aquí. Agradezco la invitación de el Politécnico para compartir este tema con ustedes. Quiero ser sincero, este tema es un monstruo. Voy a intentar hacer un breve repaso de varias temáticas, y el tema central, el enfoque central para mí, el que quiero utilizar, es una idea de contraste. Creo que en algún momento se va a dar la sinergia entre movilidad, una mejor movilidad que la que hoy tenemos, y la electrificación de los vehículos. Repito, creo que en algún momento se va a dar, pero para llegar a eso todavía nos falta y puede ser bastante complicado. El medio de contraste que quiero utilizar hoy es un par de conceptos. ¿Dejamos que eso se dé por mercado o le damos el enfoque de las políticas públicas? Y si ustedes me permiten, voy a iniciar con esta presentación. Voy a intentar ir rápido y esperaría en la parte final tener alguna retroalimentación. Entonces, retos y oportunidades, transición energética y en México. ¿Qué hacemos con ese monstruo? Y para mí, repito, el tema es política pública o mercado. Con frecuencia escuchamos noticias como esta. Noruega, primer país en el que más de la mitad de los carros que se venden son eléctricos, extraordinarios. Esta nota es muy reciente, aparece en prensa, en Forbes, el 6 de enero de este año. Por ahí está la liga si lo quieren ver. Pero hay otros. Hay, por ejemplo, el Electric Vehicle Outlook del 2021 de Bloomberg NEF, que nos presenta unas proyecciones, algo de historia y proyecciones respecto a las ventas de autos eléctricos en el mundo, en distintos escenarios, en distintas tipologías. Y en esta gráfica fácilmente podemos ver que hay una gran caída en 2020, pero rápidamente empieza la recuperación. Y digamos que este medio espera que en el 2035
se alcancen cerca de 100 millones de ventas de autos eléctricos en el mundo. Yo diría por facilidad que de aquí adelante podríamos esperar ventas del orden de 80 millones, una disminución en la venta de los vehículos de gasolina, ICE como se dice en inglés, una reducción, una pequeña reducción en la participación de los híbridos, la aparición de los vehículos de celda, de hidrógeno, y el incremento acelerado de los eléctricos puros y la casi desaparición en algún momento en el futuro de los plug-in o enchufables. Así que es interesante esto, ¿no? El mismo medio nos dice que por allá del 2025 debemos andar por encima de los 50 millones de vehículos de pasajeros en el mundo. Probablemente estemos cerca de los 6 millones para autobuses y vehículos comerciales, es decir, de carga. Y una cosa bien interesante, tenemos ya del orden de 250 millones de vehículos eléctricos de 2 y 3 ruedas, es decir, monopatines, bicicletas, tablas, segways, etcétera, etcétera. Y el medio Bloomberg dice que por allá del 2025 vamos a andar arriba de los 300 millones, cosa que es muy, muy interesante. Pero, ¿qué exactamente significan estos números? Hablar de 100 millones de vehículos vendidos al año, ¿eso es mucho o es poco? Hablar de estas grandes cantidades, estos porcentajes impresionantes de ventas en algunos países, ¿es mucho o es poco? Pues tendríamos que ponerle perspectiva. Hay una perspectiva espacial. En este mapa lo pueden ver. Los azules intensos representan los países en donde hay más vehículos registrados de todo tipo. Y según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo debe haber del orden de 2,000 millones de vehículos registrados. La mayor parte de ellos en este momento de gasolina. Probablemente el 95, 97, 98%. Y en este mapa mundi aparecen claramente la China y Estados Unidos y la India como los países que más vehículos tienen registrados. Y en un breviario rápido podríamos ver algunas referencias. Por ejemplo, en esta gráfica de la izquierda podemos ver que Estados Unidos y China tienen el orden de los 300 millones de vehículos registrados, 2015. México en 2015 tenía 40 millones. Y Noruega, para darnos una idea de qué estamos hablando con esos números tan impresionantes, 4 millones en 2016, 5.7 millones según Statista en 2020 de vehículos registrados. Y hay una pequeña página que nos muestra el número de vehículos que se han vendido o el top 18 de vehículos eléctricos. Efectivamente aparece en Noruega. En 2019 se vendieron 142,000 vehículos. En este medio dice que es el orden del 75% de los vehículos que se vendieron. Está Islandia, Suiza, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Hong Kong, Alemania, etcétera, etcétera. Y al final aparece Estados Unidos con un 2.1% en 2019, que representa más o menos 360,000 vehículos en ese momento de ventas en todo Estados Unidos. Así que a los números grandes hay que ponerle perspectiva espacial, perspectiva de contextual. Aquí lo podemos ver muy bien. Ok, está bien, Noruega vendió el 75% de sus vehículos, pero eso representa nada más 142,000 vehículos. Estados Unidos vendió en 2019 el 2.1%, pero representa 360,000 vehículos. Ahora, esos 360,000 vehículos vendidos en Estados Unidos en 2019, hay que ponerlos en proporción, que anualmente ellos venden del orden de 16, 17 millones de vehículos. Es decir, la porción es baja todavía y lo podemos ver claramente en esta última gráfica del lado derecho en la parte baja, en donde vemos con mucha claridad que el número de vehículos registrados en Estados Unidos en 2020 apenas ascendió un poquito encima del 1,000,000 de vehículos, destacando California con 425,000, por encima del 40%, que es una cosa impresionante, interesantísima. Y vemos algunos estados de la Unión Americana que prácticamente no tienen vehículos registrados eléctricos. Esto es bien, bien interesante porque nos va a ayudar a la perspectiva de lo que quiero transmitirles. No olviden, California, 425,000 vehículos eléctricos registrados en 2020. ¿Y en México cómo andamos? Nuestro México.
Pues en México, según el INEGI, en 2020 había 50.5 millones de vehículos registrados. Se venden por ahí de 1 millón de vehículos por año. La línea roja es de producción y como ustedes pueden ver, por muchos años producimos del orden de 1.5 millones, pero a partir de 2017 un incremento y llegamos a los 2 millones en 2019. Pero no así las ventas. Esa producción, una buena parte se va al exterior. En ventas hay una evolución, 2009 del orden de 800,000 en el mercado interno, 2014 1.200.000 casi, y el pico en 2016 1.600.000, y luego hay una caída y hoy nos encontramos en 2020 en 950,000 vehículos. Una parte de este problema pues, se debe obviamente a la pandemia, pero les quiero hacer notar que en 2019, o más bien de 2016 a 2019, la venta de vehículos ya había caído significativamente en el orden de los 250,000 vehículos. Y finalmente, el segmento de los eléctricos, en este caso todas las categorías, incluyendo los enchufables, los híbridos, depende cómo presentemos las ventas o cómo presentemos los datos. Podemos empezar con uno que es impresionante. Entre 2016 y 2020, la tasa de crecimiento media anual de la venta de vehículos eléctricos e híbridos es del 39% anual. Es una tasa gigantesca, impresionante, pero también la base es muy pequeña. Aquí lo podemos ver con mucha claridad. En 2019, el máximo se vendieron 24,000 vehículos. ¿Respecto de qué? Pues cerca de 1.300.000 vehículos. Por lo tanto, la participación de mercado en las ventas es relativamente baja o muy baja, por decirlo con todas las letras, el 1 o el 2%. Hay una caída. Y bueno, la expectativa dice que esto podría recuperarse, pero de cualquier forma lo que les quiero mostrar en este momento es que nuestro mercado todavía es incipiente, es pequeño y hay mucho camino por recorrer. Aquí algunos otros datos. La distribución espacial por estado, la venta de vehículos eléctricos e híbridos, destaca la Ciudad de México, por supuesto. Color rojo, observen, los rojos son híbridos. Destaca el Estado de México, destaca Jalisco y destaca Nuevo León. Básicamente en esos 4 entidades se concentra la mayor parte, 85, 90 o tal vez un poquito más, de las ventas de todos los vehículos. Fundamentalmente híbridos, después los de plug-in y al final los eléctricos en una porción tan pequeña que ni siquiera en la Ciudad de México se ve, pero sí la podemos apreciar en esta gráfica, en la de arriba. Ahí tenemos ventas de vehículos por año y la línea verde son los eléctricos puros y como ven, en el mejor de los años se han vendido 500 vehículos eléctricos puros, mientras que los híbridos fueron 22,000 y los híbridos enchufables de 1,800. ¿Qué características tienen estos vehículos? Pues los vehículos eléctricos más vendidos en México son los de gama alta. ¿Qué tipo? Tesla, BMW, i3 o Mercedes-Benz EQC. El 53% de los vehículos eléctricos que se venden en México son de los más caros que existen, de 1.2 millones de pesos hacia arriba. Luego hay otro segmento que diríamos que son los intermedios. Esta es una clasificación aleatoria, gama media que hice yo mismo. 36% entre 700 y 900 mil pesos y solo el 11% en gama baja. Gama baja entre 343,000 y 600,000 pesos de adquisición, valor inicial de la adquisición. Y para darle perspectiva, que ese es uno de mis propósitos en esta charla, les pongo como ejemplo, ahí a la derecha, el auto más barato en México, gasolina, por supuesto, es el Fiat Mobi y se puede encontrar en las agencias en el orden de los 180,000 o un poquito más hacia arriba. Entonces, si se fijan, este vehículo, el Fiat Mobi, cuesta un poquito más de la mitad de lo que cuesta el más barato de todos los eléctricos. 180,000 pesos contra 343,000 pesos. Y esto es interesante porque nos dice que el mercado está definiendo qué tipo de vehículos se venden, qué características tienen y por supuesto eso prefigura la evolución del mercado de los vehículos eléctricos. Una tabla interesante, creo yo. El Fiat Mobi trae 70 caballos de fuerza, un tanque de gasolina de 47 litros, un rendimiento medio de 17 kilómetros por litro. Así que con un solo tanque puede usted recorrer 800 kilómetros de distancia sin ningún problema y su precio va desde
180,000 pesos. Y después, de ahí para abajo, en la gama baja, el Twizy, 20 caballos de fuerza, una distancia, un rango de autonomía de solo 100 kilómetros, es para 2 pasajeros y vale 343,200. Así que ahí empiezan los choques y las variables que definen la compra de los vehículos. Dudo mucho que una familia de 5 que gane 20, 25,000 pesos mensuales quiera comprar un Twizy cuando puede comprar un Mobi y sin tener la ansiedad de rango o la ansiedad de encontrar un lugar donde recargar, porque finalmente es claro que la autonomía del Twizy es bastante baja. Después ya vienen algunos otros, los de gama media, el Saqua, que es un producto mexicano, o el Jack, de clase E, que es chino, los Tesla, los Nissan, el BMW, algunos de ellos ofrecen potencias extraordinarias, como de autos de carreras, 1000 caballos de fuerza los Tesla, 400 caballos de fuerza los Mercedes y los Audi, pero son precios extraordinarios, exorbitantes. Yo diría que la gama media, que aquí la catalogué de 600,000 para arriba, 700,000 para arriba, pues una familia media podría preguntarse qué compro, un auto o una casa, o me voy de vacaciones todo el mes con toda la familia, ¿no? Así que veremos un poquito más adelante que el mercado que se está definiendo en México es en la gama alta, y por lo tanto el ecosistema en torno al mercado, a este segmento de mercado, pues también lo definen los precios. Me refiero a los puntos de carga, los puntos de recarga, las áreas de servicio, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho lo anterior, podemos decir que el mercado por sí solo no generará un futuro verde y que tenemos retos por superar. Hablar de que tenemos 100, 150,000 vehículos eléctricos registrados en el país con un parque de 50 millones de vehículos, pues es bastante pobre, bastante limitado, pero eso es lo que ha dado el mercado. Gama alta, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 cargadores, sobre todo en corredores, en grandes centros comerciales, instalaciones en las viviendas de los propietarios de esos autos. ¿Qué retos me estoy refiriendo? Pues el primer gran reto es masificar la venta de vehículos eléctricos comerciales, especialmente en la gama baja, para que el nuevo mercado madure, se expanda y se vuelva autosustentable de por sí solo. El mercado de vehículos eléctricos es un entramado complejo que necesita estabilidad financiera y necesita autosoportarse. Ese mercado de autos eléctricos necesita en los siguientes años reconvertir las fábricas de automóviles existentes, que son de gasolina y diésel, y convertirlas a vehículos eléctricos, reconvertir o crear nuevas cadenas de proveeduría, especialmente en baterías, reconvertir o crear nuevos canales de venta, crear nuevos servicios de postventa y refacciones, es decir, los talleres van a cambiar, nuevos productos o mejorados productos relacionados con los seguros, las fianzas, las garantías, y todo ese entramado legal y de seguridad que hay en torno a los vehículos de gasolina y diésel. También deben crearse servicios de asistencia y seguridad en accidentes relacionados con vehículos eléctricos. Los técnicos o los primeros respondientes deberán cambiar su perfil. No es lo mismo atender un incendio de un vehículo de gasolina o diésel que uno de vehículo eléctrico, y mucho menos de hidrógeno, por ejemplo. Y hay que desarrollar, madurar, consolidar, ampliar y masificar una red de carga en destino y en corredores interurbanos con sus actores y ecosistema relacionado. Entre otras cosas, estandarización de las tecnologías de carga, de los dispositivos de carga. Hay que crear un clean house, un sistema de pago en red de carga. Tendrán que aparecer los agregadores de energía para dar los servicios necesarios a los que demandemos cargar nuestros vehículos, y un nuevo mercado que todavía no existe, que tendrá que ver con la disposición de baterías y las segundas vidas de esas baterías. Hasta aquí el primer gran reto relacionado con los vehículos comerciales, los vehículos particulares. ¿Y el transporte público qué? Nuestro transporte público, el de las ciudades. Bueno, según el INEGI, en México hay 458,794 autobuses de pasajeros en todo el país. 87,000 de ellos serían de transporte público y estarían en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las 3 grandes zonas metropolitanas. El resto estarían dispersos en todas las ciudades del país.
hay unos 200,000 vehículos eléctricos, 200 vehículos eléctricos nada más, unos 150 trolebuses en la Ciudad de México, unos 38 autobuses recientemente adquiridos en Guadalajara y unos pocos autobuses de demostración que están operando en la Ciudad de México. Intencionalmente no incluí aquí el sistema metro, que ese es un segmento muy maduro, del cual no necesitamos hablar en este momento. Entonces, de esos 87,000 autobuses que hay en las grandes ciudades mexicanas, según un estudio de la CEPAL, se consideraría que podrían, pongo el acento y el énfasis en podrían, evolucionar eléctricos entre 19,000 y 39,000 entre el 2020 y el 2030. Solo entre 19 y 39,000 autobuses podrían potencialmente evolucionar a ser eléctricos, con una gran condición, pero solo si se trata de servicios estructurados con una concesión formal y tienen una demanda y una estructura financiera que los haga bancables sin recaer o sin que los costos adicionales recaigan en los usuarios. Eso en el segmento de los urbanos. En el segmento de los autotransporte federal, habría del orden de 61,000 autobuses y ningún eléctrico. Es decir, el transporte de pasajeros entre las ciudades. Luego tenemos que hay barreras eléctricas a la electrificación del transporte público. Tenemos autoridades con bajas capacidades institucionales y de regulación en la mayor parte de las entidades federativas y en las ciudades en donde el transporte público es administrado, regulado de una u otra forma por las alcaldías. Destacan por su capacidad de regulación, Garbanzos de Libra, León y la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México claramente no es un municipio como el resto de las entidades del país. En la práctica, en la mayor parte de nuestras ciudades, el transporte público es un servicio público de segunda. Es decir, se deja a mercado y en general no hay inversiones públicas. Es una actividad llena de externalidades y fallas de mercado, donde no hay un first best y muchas veces ni siquiera un second best. La mayor parte de los servicios o rutas o proyectos en el país no son bancables por problemas de regulación, por problemas institucionales y por problemas de certeza jurídica, y sus titulares, es decir, los prestadores de servicio, que en general son privados, no son sujetos de crédito. Los gobiernos locales, los estados casi siempre no quieren o no pueden invertir en la plataforma urbana necesaria. Paraderos, carriles exclusivos, terminales, etcétera, etcétera. Ahora, donde hay servicios que pudieran ser rentables, que sí los hay en algunas ciudades del país, la electrificación de estos servicios exigiría cambios significativos en el modelo financiero de los servicios, en la alimentación de energía, es decir, de las redes de distribución a las redes de alimentación, que sirve a la provisión de los vehículos. Es decir, los talleres, los terminales deberían cambiar en su infraestructura física para poder electrificar eficientemente las unidades. Pocos gobiernos estarían dispuestos a invertir para no trasladar los costos adicionales a los usuarios, normalmente vía la tarifa. Y para ilustrar el tipo de barreras que se dan en este mercado del transporte público, les presento también del estudio de la CEPAL una comparación entre las tarifas comerciales, es decir, la que pagan los usuarios, que están en los azules, con respecto a las tarifas técnicas, que están en colores naranjas. Si ustedes pueden ver, el diferencial entre los naranjas y los verdes, los azules, está entre 2 y 3 veces. Eso significa que las finanzas de estos servicios en la Ciudad de México, algunos de ellos altamente demandados, altamente exitosos, no son autofinanciables, ni siquiera en el segmento de operación vía la tarifa. Y eso significa que no son sostenibles financieramente en el tiempo. Periódicamente necesitan incrementos significativos de tarifa y necesitan ser rescatados por las autoridades. En el resto del país ocurre algo similar, en general con tarifas más altas, dado que los gobiernos locales invierten menos, pero siempre hay diferenciales de esa naturaleza y políticamente es sensible el tema de la tarifa. Para que esto cambiara, los gobiernos locales necesitarían visualizar esto como una provisión de infraestructura o como una provisión de servicios públicos de primer nivel, como es el agua o la energía eléctrica.
Ahí se consideran como esenciales, como debiera ser, como un derecho, y tendría que haber inversiones de las arcas públicas o de otras fuentes. Pero para eso necesita cambiar el modelo institucional, el modelo de regulación. Dicho eso, que refiere a transporte público, sintetizamos el reto número 2. Electrificar el transporte público, al menos en las grandes zonas conurbadas, exigiría un nuevo modelo de servicio público con fuentes de financiamiento distintas a la tarifa sostenible en el tiempo y grandes inversiones en la compra de los vehículos y la infraestructura necesaria para provisión de la energía. Y antes de pasar al gran reto, quiero hacer un apunte que es importante. En México, el gobierno federal no tiene competencias y por lo tanto no tiene obligaciones formales sobre el transporte público en las ciudades. Esta es una competencia que recae en las entidades federativas y en algunos casos se comparte con las ciudades. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Pues que la voluntad o ausencia de voluntad de la federación para participar en este servicio es discrecional. Si quiere lo hace y si no quiere no lo hace. No pasa absolutamente nada desde el punto de vista de obligaciones constitucionales. ¿Hay algún otro reto en estos procesos, en la creación y consolidación de estos mercados? Pues sí, hay un gran reto, un gigantesco reto, que lo sintetizo de la siguiente forma. Necesitamos cambiar las reglas del juego y reorientar el sistema sociotécnico complejo de dos partes. ¿Cuál es este sistema sociotécnico complejo de dos partes? El sistema de la energía, la producción de la energía y el de la movilidad. ¿Por qué? ¿Qué es un sistema sociotécnico complejo? Pues es un conjunto de actores, es un conjunto de relaciones, es un conjunto de procesos e interrelaciones, intercambios de información y transacciones, mercados, complejo, extraordinariamente grande, extraordinariamente diverso, que nadie controla de por sí solo y que los resultados de esas interacciones son más grandes que las acciones que hagan sus partes. Esto se puede abordar desde el punto de vista de la economía institucional, y la economía institucional nos dice que estos sociosistemas o sistemas sociotécnicos tienen reglas, tienen ciertos niveles que en general llamaremos las reglas del juego y tienen un segmento en donde los jugadores juegan. Hay reglas que tienen que ver con costumbres, tradiciones, normas, que cambiarlas o modificarlas puede tardar centenas o miles de años. Luego viene la parte institucional formal, que no está la constitución, los tratados, los acuerdos internacionales, los reglamentos, todo es el entramado legal que podemos tardar decenas o cientos de años en cambiarlos, modificarlos, consolidarlos. Y de ese marco general o de primer nivel de regulación aparecen las leyes secundarias, las políticas públicas, las instituciones, los actores, los presupuestos, y ahí los plazos se reducen a 1 a 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. California, por ejemplo, que fue el ejemplo que cité hace rato, viene trabajando en estas políticas hace 40 años. Es el estado más rico de la Unión Americana y si se catalogara como país, con toda seguridad quedaría en el top 10 de los países. Y sin embargo, como ustedes pudieron ver, apenas tiene 450,000 vehículos registrados. Y finalmente está el mercado, que es donde juegan los vendedores de autos, las compañías aseguradoras, las agencias de tránsito, los vendedores de partes, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que tenemos que cambiar, y para que eso cambie, haciendo un símil o un repaso rápido, tendríamos que cambiar 3 grandes componentes: la componente física, la componente social y la componente institucional. Nosotros tenemos una motivación, una aspiración de política pública que tiene que ver con cambio climático. Acaba de salir el reporte del panel de cambio climático y básicamente lo que nos dicen, no me voy a detener porque es un tema profundísimo, más que el que estamos tocando hoy, es que estamos como la ranita en la sartén. El agua se calienta y nosotros ni cuenta nos damos o hacemos a loco, y es muy posible que las metas que se ha planteado el panel de cambio climático, las Naciones Unidas, no se alcancen, y que por lo tanto tengamos problemas de cambio climático y tenemos problemas de salud pública. El otro marco de referencia son los acuerdos de París 2015, que básicamente lo que dice es que el 20% de los vehículos deberían ser eléctricos para el 2030. Es decir, nos faltan 9 años para cumplir con esa meta. Y para que eso ocurra, este gran sistema sociotécnico complejo, que es este que estoy ilustrando en esta imagen,
debería cambiar. Y rápidamente, como ustedes ven, están las fuentes de generación, las renovables, la distribución, la transmisión, la comercialización o entrega en destino final, el sistema de los vehículos eléctricos que es incipiente en nuestro país, pero también están los otros grandes consumidores y incluso en este gráfico algunos actores que aún no aparecen. ¿Pero de qué se trata? Bueno, pues se trata de que el consumo de energía tiene unos ciertos comportamientos con unos ciertos picos a lo largo del día asociados a las actividades de las personas y si agregamos vehículos eléctricos es muy probable, casi seguro, que esos picos se incrementen y tengan efectos no solo sobre la misma suministro de energía para los vehículos eléctricos, sino también en las redes de comercialización acometida en nuestros hogares, en los centros comerciales, en las redes de distribución, en las redes de transmisión y por supuesto en el sistema general de energía del país, y eso es muy importante. Lo que se trata todo este proceso y de la idea de modificar este sistema sociotécnico es para que estos picos se modifiquen, se llenen los valles, por llamarles de alguna forma, de menor demanda de energía, para que la nueva demanda de los vehículos eléctricos no tengan efecto sobre la red de suministro, distribución, generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. Son sistemas precarios, sistemas costosos, sistemas vulnerables y sistemas que pueden ser vulnerados o modificados de forma muy rápida, muy sencilla, muy grave y tener consecuencias serias en muchos segmentos sociales. Rapidísimamente también la componente física de que estamos hablando, bueno, una de las componentes de esa componente es que la porción de renovables tendría que cambiar. Hoy en México andamos del orden del 22-23% de renovables, pero hay países que ya andan en 50, 60 y 70% de renovables. También tendríamos que refundar el modelo económico y de regulación del sistema energético del país, particularmente de lo que se refiere con energía eléctrica. Hoy la energía eléctrica es una especie de oligopolio o de mercado libre en ciernes en el segmento de generación, pero sigue siendo un monopolio en transmisión, distribución y comercialización. Comercialización no tanto, pero así como está, es difícil que aparezcan nuevos actores, nuevos jugadores, como por ejemplo el agregador de servicios de suministro de energía a vehículos eléctricos. Es posible que necesitamos, de hecho necesitamos sistemas de almacenaje que hoy no existen o no son significativos. También vamos a necesitar servicios de proveedores de carga, proveedores de mobility as a service, es decir, la interconexión, interrelación de la información entre proveedores y consumidores de energía eléctrica. Y tenemos que desarrollar capacidades de B2G, es decir, de los vehículos a la red, o de B2X, que es de los vehículos eléctricos a todo, consumidores, productores de distinta naturaleza, y en eso yo puedo decir fácilmente, aún sin ser especialista en temas energéticos, que es posible que llevemos un atraso entre 10 o 15 o 20 años a los países más avanzados. Y finalmente a las autoridades locales les tocará modificar la infraestructura urbana, la forma que se utilizan los espacios en las infraestructuras, en las ciudades, para darle cabido a esto. La parte social también tiene que cambiar, porque todo esto no se trata de fierros, no se trata de infraestructuras, se trata de disposición a cambiar por parte de los usuarios, en el segmento energético, pero también en el de movilidad. Si los usuarios no tienen disposición a cambiar, es poco probable que el sistema cambie y es poco probable que se alcancen las metas que se necesitan. Y finalmente, el componente institucional es una serie gigantesca, un entramado de reglas que tienen que ver, por ejemplo, en la parte de aproximación más sencilla, en los tipologías de cargadores, por ejemplo, tiene que ver con el clearing house o el intercambio de información entre proveedores y consumidores de energía eléctrica, que hoy no existe o es todavía muy incipiente en México. Y como ya lo mencionaba antes, la necesidad de reformular, replantear nuestro sistema eléctrico y la forma que se va a relacionar con un gran sistema de vehículos eléctricos. Para superar estos retos, este gran reto, aún asumiendo que los vehículos pueden estar ahí disponibles, nuestro sistema complejo debería satisfacer las siguientes características. Me refiero al de los vehículos eléctricos.
ser interoperable. Es decir, cualquiera de nosotros podría cargar o debería poder cargar en cualquier lugar. Estar interconectado precisamente para que pueda darse esa interoperabilidad. Tendría que haber una capacidad de manejo que debemos entenderla como la disponibilidad de la energía en cualquier tiempo, sin afectar las infraestructuras preexistentes, ni físicas de nuestros hogares o los edificios, y mucho menos en la distribución, redistribución y transmisión del sistema energético nacional. Y finalmente el System Management o la gestión del sistema, que tiene que ver con la capacidad de gestionar y administrar todo esto, más allá de sus características físicas, con seguridad, con eficiencia. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque si somos exitosos en la introducción de los vehículos eléctricos, tomaré como ejemplo el caso de Holanda, hay un estudio que dice que si la carga se diera en los patrones sin control, ¿sí?, cuando cada quien quiera, normalmente asociado a los picos tradicionales de actividad del día, eso podría generar un 20% de costos sobre la infraestructura de distribución, transmisión, generación. Y eso significa miles y miles de millones de dólares. En la gráfica que está abajo se puede ver cómo serían en la mitad superior, a lo que tenemos son días normales, y la demanda en megawatts de 5 a 15,000 megawatts. Y están los gráficos. La gris es la demanda preexistente, la negra son la demanda de los vehículos eléctricos, y como se ve claramente en una simulación bastante realista, los picos de la tarde se incrementan del orden de un 20%, y eso implicaría daños fuertes en distribución, transmisión, incluso con posibles implicaciones en la seguridad física de los barrios, las personas, las viviendas. En cambio, si hay una gestión, carga inteligente en todos los niveles, los picos se achatan claramente, aquí se puede observar, se rellenan los valles, y eso permite reducir los costos sobre la red de distribución de energía eléctrica, las de transmisión sobre la producción, permite racionalizar los recursos que tiene la sociedad y permite incentivar con energía barata, mejor si es renovable, el uso de los vehículos eléctricos cargando en horas valle, en donde se gestiona y se administra la demanda de energía. Así que enfilándome a la parte final, los retos en síntesis. Tenemos que cambiar las reglas del juego y reorientar el sistema sociotécnico complejo de dos partes, que es la energía y la movilidad, para cambiar el mercado, ampliar la oferta de renovables y efectivamente reducir gases de efecto invernadero. El reto 2, masificar la venta de vehículos eléctricos, especialmente en la gama de baja, para que el nuevo mercado de los vehículos eléctricos madure, se expande y se vuelva autosustentable. Y el reto número 2, electrificar el transporte público, al menos en las grandes zonas conurbadas, exigiría un nuevo modelo de servicio público con fuentes distintas a la tarifa y grandes inversiones desde lo público en la compra de los vehículos y la infraestructura necesaria para la provisión de energía. Los grandes drivers ahí están. Los grandes impulsores de estos cambios están disponibles, están en el mercado mundial, y todos ustedes los pueden ver aquí sintetizados. Hay una evolución tecnológica en donde el precio de las baterías ha caído significativamente en 2020 13%, y desde 2010 a 2020 hasta el 89%. Al mismo tiempo aumenta la densidad promedio de las baterías, lo que les da más capacidad, más potencia, y eso impulsa el mercado. Ahí está. Pero el otro driver es el de la política pública. Hay 15 países y 31 regiones o ciudades que ya han anunciado la fecha límite, deadline, para que dejen de fabricarse vehículos de combustión interna. Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Noruega. El gran driver es ese. El gran driver, el gran impulsor, el gran promotor es ese. Y eso significa que, en términos llanos, simples, que hay que cambiar el sistema energético, hay que cambiar los mecanismos de producción, los tipos de producción, reconvertir las plantas, pero hay cosas sensibles como el trabajo. Así que hay que hacerlo rápido, con seguridad, pero con mucho cuidado para minimizar los riesgos. En México no estamos en pañales. Hay algunas iniciativas, como ya vimos, se están vendiendo algunos vehículos eléctricos, pero repito, hasta hoy la dinámica es de mercado, y por lo tanto los vehículos eléctricos que se venden son pocos, de gama alta, y generan servicios colaterales
específicamente para ese tipo de servicios. El programa de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión de Redes Generales de Distribución de Mercado, del Mercado Eléctrico Mayorista 2020-2034, que es de la CENACE, Centro Nacional de Gestión de la Energía, nos dice que en algunos años, 2034, en un escenario bajo, podríamos tener 2.39, 2.4 millones de vehículos en circulación, lo que implica que en ese año se venderían del orden de 300,000 vehículos eléctricos y que eso consumiría del orden de 6.2 gigawatts, 6.248 gigawatts de energía eléctrica. En un escenario medio, el número de vehículos podría llegar a 3.4 millones, en un escenario a 7.8 millones, y en cada uno de ellos asigna un cierto tipo de energía. Nos dice que si esto se cumpliera, podríamos tener ahorros en emisiones del orden de 5.419 millones de toneladas de CO2 o dejar de consumir 4.862 millones de gasolina o diésel. Pero para que esto ocurra, necesitamos la política pública. Eso no va a ocurrir solo por arte y magia del mercado. Eso me parece claro. Una política pública debería tener un programa de inversiones en generación, transmisión y distribución de la red eléctrica, una regulación para incorporar nuevos actores en el ecosistema de energía y movilidad, un esquema de incentivos para acelerar la compra de vehículos eléctricos y desincentivar vehículos ICE. Eso básicamente significa menos impuestos, más impuestos para las gasolinas y los diésel, menos impuestos para la energía eléctrica, o precios, si se quiere, reducciones o exenciones en IVA, CISAN, impuestos locales y derechos relacionados con la compra de vehículos eléctricos. Podría ser un JEPS con destino específico a flotas de transporte público. Lo personal creo mucho en esa idea. Programas especiales para flotas de vehículos comerciales, vehículos de transporte público, flotas de gobierno, grandes programas de socialización y comunicación, programas locales para centros de carga y uso preferencial del espacio público, programas locales para incentivar el uso de vehículos individuales, incentivar el transporte público, el uso compartido de vehículos compartidos como tipo HOV o HOTS, es decir, carriles de alta ocupación de cuota, excepciones en restricciones vehiculares, facilidades de estacionamiento, sistemas de bicicletas públicas, eléctricas, por supuesto, zonas de cero emisiones, cargos por congestión, cargos por estacionar, contaminar, etcétera, etcétera. Planes e incentivos para crear una red de carga en destinos, planes e incentivos para crear, ampliar, reforzar una red de carga en corredores carreteros. Así que hay una amplia variedad. Y aquí yo quiero mostrarles un ejemplo de forma muy pragmática. Voy a salir de esta presentación y voy a entrar a una página web, pero aquí lo que les quiero mostrar, pueden ir a esta candyamerica.com u otras en cualquier lado. Esto es muy común en Estados Unidos. Yo elegí esta porque es muy fácil de entender. Y lo que muestra es un vehículo de origen chino que su precio normal es $17,500, pero hay un fondo, una rebaja de $7,500 que viene de fondos federales. Así que si acude a los fondos federales, el vehículo vale $10,000. Pero resulta que el estado, en este caso el de California, también tiene una rebaja de $1,500. Así que si usted vive en California, puede aplicar para comprar un vehículo eléctrico de 4 plazas, que es el Caddy, el Candy America, que originalmente vale $17,500 y lo va a conseguir en $8,500. Denme un momentito para cambiar e ir a la página web, donde quiero mostrarles algo bien interesante, que es una muestra de lo que puede ser una política pública. Esta es la página de Candy América. No quiero ver la página de Candy América, por supuesto. Solo quiero que se queden ustedes con la idea muy grabada de que esto es posible y que los efectos son importantes. De $17,500 dólares, que es el precio original, lo puedo conseguir en $8,500. Pero podemos ir a ver los incentivos federales, que es lo que me interesa. Y aquí está. Es decir, usted puede conseguir en incentivos federales rebajas de hasta $7,500 para una gran cantidad de vehículos, todas las marcas. Pero no solo eso. También podría, si usted quiere, ir a ver los incentivos estatales. Es decir, elegir, dependiendo de dónde viva, yo voy a elegir California porque es la muestra que quiero tomar. Y aquí vienen leyes e incentivos estatales en el estado de California. Mire, no me voy a detener mucho en eso, pero mire esta lista impresionante. California viene trabajando en zonas de emisión cero, en combate a la contaminación, en electrificar su flota, en introducir el hidrógeno. Desde finales de los 80s
principios de los 90. Más de 30 años, 40 años si usted quiere. Así que las posibilidades son enormes, pero exigen que las autoridades monten una política pública y desarrollemos formas distintas de abordar. Esto no se puede dejar solo a mercado. Y se lo voy a mostrar. Mire, por ejemplo, aquí en esta página puede ver ejemplos locales de distinto tipo, incluso para empresas de utility o de servicios públicos. Hay mapas, hay datos, hay cosas que usted puede consultar y puede ver que facilitan el desarrollo del mercado, lo consolidan y lo incentivan. Por ejemplo, esta página, que es espectacular, es el número de estaciones de carga para distintos tipos de combustibles: biodiesel, gas natural, eléctrico, etanol, hidrógeno, gas licuado, propano. Así que se pueden hacer muchísimas cosas. Pero en fin, pues yo quisiera terminar con un par de láminas adicionales para no quitarles mucho el tiempo y pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Finalmente, las ciudades no son ciudades si la dejamos a merced de los carros. Las ciudades no se pueden diseñar, dejan de ser ciudades, dejan de ser para las personas si la infraestructura y los espacios se diseñan y se utilizan en función de los autos. París no va a ser París si en lugar de personas aloja automóviles, aunque sean eléctricos. Así que para mí, ¿cuál es la perspectiva que vincula el tema energético con la movilidad? Shared Mobility Principles o principios de movilidad compartida para ciudades vivibles. Número 1, planea la ciudad y la movilidad juntas. Número 2, enfócate en mover personas, no autos. Por lo tanto, las inversiones deben de estar destinadas a las personas, no a los vehículos y no a las infraestructuras. Número 3, alienta el uso eficiente del espacio público. El espacio público debe ser para las personas, otra vez, no para los autos, no para los vehículos, no para comerciar, es un bien de todos. Número 4, gobernanza, trabajar junto con los tomadores de decisiones, con los actores relevantes y diseñar una ciudad que genere beneficios para todos. La ciudad tiene que tener un diseño asequible y accesible. Accesible desde el punto de vista físico, de 8 a 80, de niños, ancianos, de mujeres, hombres, mujeres, de todo tipo, mujeres embarazadas, personas con limitaciones físicas por visual, motor, etcétera, etcétera. Pero también tienen que ser asequibles desde el punto de vista financiero. Y sí, por supuesto, todo eso lo podemos desarrollar transitando a la idea de las emisiones cero o lo que buscamos, reducir los efectos del cambio climático. Número 7, tarifas justas para los usuarios. Hoy tenemos un sistema de inversiones y fiscal injusto en las ciudades. A los automóviles que generan grandes externalidades negativas, les facilitamos la vida y les construimos grandes infraestructura. En cambio, a los que menos tienen, los castigamos y además les queremos cobrar los servicios de movilidad. Número 8, Open Data. Todo el sistema de movilidad debería manejarse en sistema Open Data para que de por sí mismo genere beneficios. Y número 9, promover la integración y la conectividad sin vacíos, huecos y discontinuidades. Y finalmente, con esto cierro. Número 10, vehículos eléctricos autónomos compartidos. Si alguien quiere tener un vehículo eléctrico o un vehículo autónomo, que lo compre y lo pague con su dinero. Pero desde el punto de vista público, la política pública debería estar enfocada, por lo tanto, las inversiones en los vehículos públicos o compartidos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Doctor Moisés López Cantú, muchísimas gracias por su ponencia. En estos momentos me voy a permitir robarles algunos segundos para proyectar el código QR mediante el cual quienes nos siguen a través de nuestras redes puedan registrar su asistencia, su participación en este evento. Listo, lo tienen en pantalla. Mediante este código de acceso, ustedes podrán registrar que estuvieron aquí siguiéndonos en esta transmisión.
Así es que ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, gracias. Adelante. De hecho, aquí en esta misma transmisión tenemos algunas preguntas que estuvieron siendo registradas en nuestro chat. Y alguna de esas me voy a permitir leerla, doctor Moisés, en lo que registramos las preguntas de Facebook Live. Una de las preguntas es, ¿qué hay de los trolebuses? Hoy en día son autónomos, pueden operar sin estar conectados al cable de alimentación. Los nuevos azules, refiriéndonos a los que circulan en la Ciudad de México, son una maravilla. Pues sí, si pudiera compraría 10 o 20 o 30 o 40. Perfecto. Nada más le recuerdo que, como lo vimos en la gráfica del estudio de la CEPAL, esos servicios tienen una tarifa comercial, es decir, al público del orden de 1/3. Van a necesitar financiamiento, como siempre lo han necesitado, y trolebuses solo existen en la Ciudad de México y unos poquitos más en Guadalajara, que la verdad es que no sé si estén funcionando. Pero la gama de posibilidades en vehículos es infinita. Por ejemplo, bicicletas públicas eléctricas, más baratas, más asequibles, que se pueden focalizar o localizar para alimentar los grandes sistemas de transporte público. En Nuevo León, por ejemplo, en Monterrey existe la idea del biciplan. El biciplan demostró que con un sistema de bicicletas públicas conectadas al sistema de transporte público, particularmente al metro y a la ecovía, la demanda en los servicios de transporte público podía crecer hasta un 3%. 3% en Monterrey significa del orden de 500,000 viajes diarios. Eso es una cosa extraordinaria, a precios bastante reducidos, y en ese tipo de cosas que tenemos que pensar. Muchas gracias. Tenemos algunas otras preguntas de Facebook Live. Usted, como experto en la transición energética, ¿qué considera como primer paso necesario de parte de la iniciativa de la iniciativa privada? No, perdón, si no he terminado la pregunta, discúlpeme. Sí. Es que de repente tuve aquí un problema. La leo de nuevo, perdón. Usted, como experto en la transición energética, ¿qué considera como primer paso necesario de parte de la iniciativa privada, emprendimientos, para ayudar al país en esta transición? Bueno, aquí hay que decir que hay dos grandes vertientes de la iniciativa privada que tienen ya varios años invirtiendo en este proceso de transición. Uno tiene que ver con los generadores de energía eléctrica. Todos sabemos que hay una gran discusión en el medio público sobre la participación de los privados en la generación de energía eléctrica. Bueno, los privados vienen produciendo energía eléctrica hace 40 años en México y los últimos años se ha incrementado de forma significativa, particularmente renovables, solar y viento, de tal forma que producimos del orden del 22-23% de energía eléctrica de fuentes renovables. Pero esos inversores que son privados necesitan un entorno de inversión, un entorno de regulación estable y seguro, porque las inversiones son muy extraordinariamente altas. Por el otro lado están los productores de autos, Mercedes-Benz, BMW, Tesla, pues ellos también están haciendo su juego. Ya vieron la gráfica, se han vendido el orden de 100, 120,000, 150,000 vehículos eléctricos en México los últimos 5 o 6 años y se han instalado 1,500, 2,000, 3,000 cargadores, probablemente un poco más. ¿De dónde ha salido todo eso? Pues de los privados. ¿Quién termina pagándolo? Los usuarios y los compradores. Pero ellos también corren riesgos. No quiere decir que el gobierno no haya hecho nada. El gobierno tiene algunos mecanismos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay exención del hoy no circula para los vehículos eléctricos. Es un aporte del gobierno local. También se hacen exenciones al impuesto sobre adquisición de automóviles nuevos, que es de los gobiernos locales. Y el gobierno federal permite la exención al impuesto de importación. Pero, repito, eso nos ha dado para 100, 125,000 autos eléctricos, venta de 20,000, 25,000 vehículos eléctricos por año y hasta ahí, no más. Es lo que el mercado produce. ¿Qué más hay que hacer? Pues yo creo que hay mercado para esto, pero necesita un entorno de inversión seguro. ¿Qué significa eso? Regulaciones y sobre todo grandes inversiones por parte del gobierno en la producción de energía, en la transmisión de energía, que es el Sistema Interconectado Nacional,
en la red de distribución y probablemente una cooperación con los gobiernos estatales y municipales en el último tramo, que es la entrega a casas, negocios, oficinas, porque ahí la infraestructura eléctrica debe cambiar para poder soportar la demanda de energía de los vehículos que quieren recargar. Gracias, doctor. Otra pregunta. Nos dicen, quisiera saber la opinión del ponente acerca de si existen los suficientes recursos naturales, siendo realistas, para la fabricación de todas las baterías. Hago énfasis en la crisis de litio que estamos viviendo ahora y para generar la infraestructura necesaria para generar un cambio nacional. De igual manera, deseo saber acerca de la misma autonomía de los carros haciendo realce en el uso del futuro. Bueno, buena pregunta. Y la mejor respuesta que puedo dar es que no sé. Tengo que ser sincero. Lo que sí sé es que el petróleo se va a acabar primero que el litio. Y lo otro que sí sé es que la energía solar y la de viento, como la de las mareas, son prácticamente infinitas. Y hay en ciernes el desarrollo de la que tiene que ver con el hidrógeno. Entonces, no hay muchos márgenes, no hay muchas posibilidades de cambio o de soporte a los temas energéticos, pero en ese segmento es que hay que moverse. Solar, viento, mareas, geotérmica, tal vez nuclear, y en el tema de las baterías, efectivamente, no hay garantías ni seguridades de la duración de las reservas de litio. Pero lo que sí es cierto, también, y eso hay que verlo como positivo, es que la potencia, la capacidad de generar energía a partir de las distintas variedades o combinaciones de litio con otros metales ha sido asombrosa y ha crecido de forma extraordinaria con una caída en los precios bastante notable. ¿Qué nos depara el futuro? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que tendríamos que ver en retrospectiva y preguntarnos qué ocurrió con la aparición y desaparición del vapor como medio de energía primario y luego con el mismo petróleo. Y tener claro que seguramente aquí hay una evolución que probablemente en las siguientes décadas nos lleve a energía distribuida, particularmente con fuente solar o de viento, generación distribuida me refiero. Y que para eso, otra vez, es importante y necesario que cambie la infraestructura y la forma que se gestiona la transmisión y la distribución. Los mismos vehículos eléctricos pueden funcionar como baterías, como almacenadores de energía en las horas pico, o en las horas, más bien en las horas valle, donde hay poca demanda, y liberarla y devolverla a la red, eso es V2G o V2X, cuando la demanda es muy alta y la producción de las renovables no es mucha. En fin, adelante. Gracias, doctor. Tenemos algunas otras preguntas. Una de ellas, ¿en cuántos años usted cree que México tenga la mayoría de autos eléctricos? Híjole, qué buena pregunta. Yo me la hice cuando estaba construyendo esta presentación y repito, voy a citar, creo que llevamos 10, 15 años de atraso en relación con países como Holanda, España, Noruega, Estados Unidos. A California le ha tomado 40 años llegar a 425,000 vehículos registrados. A Estados Unidos, ese mismo periodo apenas anda arriba del millón. En el caso de México, si no tenemos pronto una política pública de vehículos eléctricos donde se asocie el sector energético con la movilidad, podríamos tardarnos 50, 100 años en tener 5 o 10% de los vehículos. Para eso se necesitan recursos. Ese es el mensaje que quise transmitir. El gobierno tiene que cambiar, va a tener que cambiar en algún momento su perspectiva y empezar a invertir en reforzar la transmisión, la distribución y en crear ese nuevo mercado, apoyar la transformación del mercado laboral, los seguros, los talleres, etcétera, etcétera. Y probablemente, según algunos expertos, podría ser que en 15, 20 años tengamos del orden del 5%, 10% de vehículos eléctricos y tal vez unos poquitos autónomos. Gracias. Una siguiente pregunta.
Buenas tardes. ¿Qué secretaría o institución en México sería la correspondiente para impulsar la creación de las políticas públicas necesarias? Pues en mi opinión, le toca a la Secretaría de Economía. Pero la Secretaría de Economía de por sí sola no va a tener los elementos necesarios ni todas las capacidades. Tiene que participar la Secretaría de Energía, tiene que participar la Agencia de Seguridad Nacional Energética, tiene que participar la CRE, Comisión Reguladora de Energía, Pemex, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad. Y a diferencia de lo que he visto en los borradores del gobierno federal, a mí me parece que los gobiernos locales deben de jugar un papel fundamental. Los gobiernos de los estados y los municipios tendrían que trabajar juntos para crear la plataforma urbana que va a necesitar la nueva movilidad basada en eléctricos y en autónomos, pero también como punta de lanza con sus propias flotas. Hay que financiar el cambio de las flotas de los vehículos de los gobiernos estatales y municipales, y eso puede dar la base para crear la infraestructura maestra de alimentación, es decir, suministro de energía para taxis, por ejemplo, o para vehículos particulares. Así que cuando digo que esto es un sistema complejo, sociotécnico, implica la participación de muchos, incluso sin mencionar el mercado. ¿Qué le toca a las universidades, al segmento educativo? Les voy a poner un ejemplo. Hace 6 meses estuve buscando cursos de electromovilidad. En América Latina encontré en Chile 2. En España uno que otro. Y fuera de eso, en las plataformas especializadas en MOOC, cursos masivos vía web, un paquete 4 de una universidad holandesa que es Delft. ¿Por qué es importante esto? Pues porque si el mercado va a cambiar, los perfiles de quienes participan en el mercado automotriz de provisión, de refacciones o de mantenimiento, también van a cambiar. Por ahí alguien dice, no vamos a necesitar un ingeniero mecánico en las agencias de autos, vamos a necesitar un ingeniero eléctrico y una variedad y gama de técnicos impresionante. Así que yo felicito al Politécnico por la visión de la creación de esta unidad. Espero que madure, se desarrolle y pronto ayude a crear un mercado importante y relevante que este proceso de transición lo va a necesitar. Gracias, doctor. Dado el tiempo, le preguntamos si está usted disponible 5 minutos más para algún par de preguntas más. Adelante, adelante, por favor. Gracias. Una pregunta relacionada con la anterior dice lo siguiente. ¿Se entiende el punto de que el Estado, ya sea estatal y federal, debe financiar una parte de los automóviles eléctricos para que se impulse ese sector? ¿Cómo ganaría económicamente el Estado al impulsar este sector? ¿Cómo gana el Estado mexicano con la producción de 2 millones de vehículos de gasolina al año? Pues vía la derrama económica. Se genera trabajo, hay inversiones en infraestructura física, inversión en bienes de capital, y eso es bueno para el país, y hay pago de impuestos. Eso ya existe. Tenemos en México 8, 10, 15, 20 armadoras, e incluso ya tenemos 4 o 5 de vehículos eléctricos, como Jack o como Saco, que es mexicano. Y la pregunta no es cómo gana. La pregunta es cómo transformamos la industria automotriz de gasolina y diésel a una industria automotriz basada en vehículos eléctricos. Y obviamente la expectativa sería que se siguiera generando el mismo flujo económico que está en torno a la industria de automóviles, que aumentara, es decir, que creciera, y que los impactos sociales fueran menores. Pongo un ejemplo o 2 ejemplos. Los vehículos eléctricos necesitan menos mantenimiento, tienen menos piezas que los vehículos de gasolina y diésel. Por lo tanto, van a necesitar menos mano de obra que en la construcción y el mantenimiento. Si una agencia de autos en su segmento de taller hoy tiene 20 empleados, es posible que con los eléctricos deba recortarlo a 10. ¿Qué hay que hacer? Hacer las previsiones y los planes para que esa mano de obra que puede resultar afectada se reconvierta y siga teniendo ingresos de otro tipo. Ahí es donde están los retos, insisto. Por eso, insisto, he mencionado y he utilizado el concepto. Es un sistema complejo de carácter sociotécnico que debe abordarse sin ninguna garantía de estarlo orientando en el camino correcto. Gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Cómo ve la implementación de los coches de hidrógeno, que también son eléctricos, en México y el mundo?
Pues quisiera verlo. Yo no sé si la vida me alcance para eso. Yo creo que algunos países como Arabia Saudita, algunas ciudades chinas, algunas ciudades alemanas, algunas ciudades europeas, pronto lo van a tener, pero lo cierto es que hoy día lo que hay son proyectos de demostración y se consume más energía en producir el hidrógeno que alimenta la generación de electricidad que la energía que se genera. Es decir, hoy día todavía es más costoso producir hidrógeno para convertirlo en energía eléctrica que la energía que se genera y por lo tanto es inviable financieramente. Yo creo que se va a dar. Si vamos a tener una porción de 5 o 10% de vehículos eléctricos en 10, 15 o 20 años, es posible que empecemos a ver en ese plazo algunos ejemplos de hidrógeno, pero tenerlos masivamente va a tardar algunas décadas todavía en nuestro país. Gracias, doctor. Solo una última pregunta. Tenemos aquí en el chat de esta sesión, el ingeniero Licea menciona, con respecto a los autos híbridos, consumen mucho menos gasolina, recargan la batería y ya todas las marcas ofrecen autos nuevos, mismos modelos híbridos y valen un 25% más y no el doble o triple de los eléctricos. ¿Qué opina, doctor? Sí, de acuerdo. ¿Qué opino? Mira, lo que yo he aprendido es que los híbridos puros o híbridos enchufables, están sirviendo de transición entre los vehículos de gasolina y los eléctricos puros. Que finalmente los híbridos traen dos motores, multiplican el número de piezas y hacen más compleja su mantenimiento de operación. Entonces, conforme la economía de las baterías y su potencia, el precio de las baterías ha caído y la potencia de las baterías ha crecido, el modelo híbrido se vuelve poco atractivo. Los costos totales de operación de los vehículos eléctricos cada vez son más bajos, incluso que los híbridos. De hecho, ese es un buen referente en el caso de los análisis financieros que se hacen para los vehículos eléctricos. La variable básica o la variable relevante no es el precio de adquisición, que es una barrera cuando se tienen pocos recursos, sino los costos totales de operación. Y ahí es claro que los costos totales de operación de los vehículos eléctricos son significativamente más bajos que los de gasolina, los de diésel e incluso los híbridos. Así que como lo vieron en las gráficas, los híbridos tienden a desaparecer. Doctor Moisés López Cantú, muchas gracias por su participación y por lo que tuvo a bien compartir con nuestra comunidad. Le pido unos segundos para poder proyectar aquí en pantalla el reconocimiento que la OPM le está otorgando por su amable participación en este foro. Me voy a permitir leer este reconocimiento. Primer Foro Politécnico de Energía y Movilidad, Retos y Oportunidades en México hacia la Transición Energética y la Movilidad Urbana. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, otorga el presente reconocimiento por compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad politécnica a Dr. Moisés López Cantú, durante el primer Foro Politécnico de Energía y Movilidad con la conferencia Movilidad Eléctrica en México, Política Pública o Mercado, llevado a cabo en la modalidad en línea el día 10 de agosto de 2021. La técnica al servicio de la patria, firma nuestro director, el maestro Néstor Lorenzo Díaz Ramírez, director de la OPM. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la OPM, muchísimas gracias al Politécnico por invitarme. Termino diciéndoles que en mis redes sociales la temática fue extraordinariamente llamativa y en un día mi perfil de LinkedIn tuvo 1,700, 1,800 views para este evento en particular. Así que adelante. Muy bien. Qué buena noticia, doctor. Eso nos alegra mucho, porque justo de eso se trata, de difundir este tipo de eventos. Maestro Licea tiene un comentario, maestra Andrea. Adelante, por favor. Solamente agradecer el apoyo de todos nuestros ponentes.
Muchas gracias, doctor Moisés. En realidad fue una conferencia bastante productiva, bastante interesante y pues bueno, esperemos que luego nos pueda seguir compartiendo todo este conocimiento que usted tiene. Muchas gracias, encantado de la vida. Cuídense mucho, que pasen buen día. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Adiós. Gracias. Bien, y pues nada más recordarles que el día de mañana continuamos con este ciclo de ponencias con motivo del primer foro Politécnico de Energía y Movilidad, así que los invitamos a que nos sigan acompañando a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias a Muy todos, bien. que pasen muy buena tarde. Muchas gracias, maestra Isis. Gracias, Muchísimas maestra gracias. Andrea. Gusto en Hasta verla. luego. Doctora luego. Carla, Hasta Almadelia, luego, nos vemos mañana. Víctor.